de primeros auxilios emocionales. Llegan al lugar de la tragedia colectiva para atender a las víctimas y a sus familias, y lo hacen pocos minutos después de que estas personas hayan recibido noticias que les van a cambiar la vida para siempre. En ese momento el impacto aturde, el dolor no deja pensar y nervios y emociones están a flor de piel. Es entonces cuando estos profesionales, los equipos de respuesta inmediata de la Cruz Roja, tienden su mano. Están atentos a cualquier necesidad, a escuchar, a ser un hombro en el que llorar, pero también a resolver pequeños contratiempos que en ese momento pueden parecer insalvables. Los Serie de Aragón acaban de volver de Barcelona y han estado con las familias de las víctimas del Airbus estrellado en los Alpes. Por eso hoy nos hemos querido acercar a conocer un poquito mejor cuál es su trabajo. Nos acompañan ya en este plató dos de las personas que integran este equipo. Están ya junto a Pablo Carreras. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Feliz martes. Feliz martes. Feliz martes también a todos ustedes. Hoy recuerden que se cumplen 2 semanas del trágico siniestro aéreo en el que una vez más se ha evidenciado la necesidad de este tipo de unidades. Zaragoza es una de las ciudades que cuenta con un equipo de respuesta inmediata en emergencias. Está compuesto por 48 personas y durante 2014 en toda España se tuvo que activar este protocolo en 22 ocasiones. Fallecimientos o desapariciones en el mar, incendios, accidentes de tráfico o lluvias torrenciales, por ejemplo. El primero y último de los objetivos, como ya nos ha comentado también Pilar Estopiña, proporcionar primeros auxilios psicológicos y apoyo humano a los afectados. De ello vamos a hablar. Queremos conocer algo más en qué consiste el trabajo. Por eso hemos invitado a 2 personas que forman parte de esta unidad en la capital aragonesa. María Eugenia Trujillo, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días. Y queremos saludar también a Fernando Juan. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Pablo? Bueno, estamos hablando desde Zaragoza, con el equipo de Zaragoza, pero también en Huesca, ¿no? Hay una unidad, además, que contempla 3 especialidades. En Huesca hay 3 series diferentes, uno de comunicaciones, que se desplaza en función de la necesidad, el psicosocial, igual que el que hay en Zaragoza, y otro, creo, de búsquedas terrestres, ¿no? ¿Fernando? Albergue. Albergue provisional. Albergue provisional. Fernando, ¿qué son los ERIES, ese equipo de respuesta inmediata en emergencias de la Cruz Roja? Pues son equipos especialmente formados con una formación especializada para dar una respuesta pues más eficiente y eficaz ante una demanda de una emergencia. ¿Cuántos tipos de ERIES hay de especialidades? 7. Sería asistencia sanitaria y de rescate. Hay 2 de rescate terrestre, 1 marítimo. Tenemos la de psicosocial, comunicaciones, inmigrantes. Y bueno, hay una especializada en búsqueda canina con perros. Y la de Zaragoza está especializada en ayuda psicosocial. Exclusivamente psicosocial, sí. Porque los aspectos psicosociales a lo mejor son los más olvidados, o han sido durante mucho tiempo los más olvidados. Hombre, siempre se ha hecho, quizá, junto con temas de socorrismo, se ha hecho siempre quizá una atención psicológica imperceptible, ¿no? Que no se ha podido percibir. Y en este caso pues se le ha dado más importancia a raíz precisamente de la catástrofe de Biescas, que tiene el origen en... A partir de ese momento se ve la necesidad de tener que atender a las víctimas y a los familiares de las víctimas también. Efectivamente, así es. María Eugenia Trujillo, ¿quiénes componen esta unidad en Zaragoza? ¿Qué perfil de gente? ¿Cuántas personas? En Zaragoza, cuando un equipo entero se desplaza, son 13 personas, 10 socorristas de acompañamiento especializado, con una formación especializada en primeros auxilios psicológicos y apoyo psicosocial, un trabajador social, un médico o ATS, y el jefe de equipo y un psicólogo. Esto va a depender también del tipo de emergencia y de cómo se hace la convocatoria, el tipo de emergencia, el número de víctimas. En este caso, por ejemplo, a Barcelona no ha ido el equipo completo. Ha ido un equipo más reducido, dado el número de víctimas que había en ese momento hospedados en el hotel. Estamos hablando de Barcelona, pero también la actuación es una actuación internacional, es decir, se pueden mover allá donde es necesario. Sí. De hecho, los equipos de Barcelona estaban desplazados a los Alpes. Había 3 equipos en los Alpes, porque cada día iban y venían vuelos con víctimas españolas, con familiares de víctimas españolas. Hay 2 de las personas que forman parte de los equipos que se trasladan que, digamos, que están observando la situación desde fuera, ¿no? Que no se integran directamente en lo que es esa asistencia y esa ayuda psicosocial a las víctimas y a los familiares.
Son la persona que conduce el vehículo, que está encargada también de otras tareas más de apoyo al equipo, de intendencia, y el jefe de equipo, que es el enlace entre el equipo que está interviniendo con otros equipos de otras entidades, con equipos de seguridad, con equipos incluso otros equipos de otras personas, ¿no? de otro tipo de intervención que se está haciendo en el momento, y es necesario que mantengan cierta distancia emocional para facilitar también esa observación que dices, que es monitorizar cómo está el equipo. Porque igual que en las víctimas, el estado emocional fluctúa también en los intervinientes. Claro, aquí habría que preguntar quién ayuda al que ayuda, ¿no? Claro, claro. En eso sí que, esto que planteaba antes Fernando, que a partir de la tragedia de Biescas es cuando se empieza a organizar la intervención psicosocial, se empieza a organizar la formación de los intervinientes y qué es necesario en esa situación. Y es necesario también ver cómo está el interviniente. Por eso sí que en Cruz Roja hay un protocolo para la vuelta de todas las personas que han intervenido, que se puede hacer un seguimiento durante las siguientes semanas a la vuelta de la situación de emergencia para ver cómo están. ¿Y qué es lo que se necesita? ¿Cómo se actúa, Fernando? En el momento en el que, por poner el caso concreto, en este caso de Barcelona, en el momento en el que se llama a la unidad de Zaragoza, una vez que se llega allí, ¿cómo se empieza a trabajar? ¿Cómo se materializa esta voluntad de ayudar psicológicamente a las víctimas? Bueno, pues te pones en comunicación con un referente que tiene que haber en el sitio de la emergencia y él te dice los puestos que tienes que ocupar. Como los equipos de respuesta inmediata es multidisciplinar, como ha dicho mi compañera, pues bueno, solemos llevar generalmente algún enfermero o médico. Pero la mayoría de las situaciones, como hay una enfermería o ya está ubicada, pues quizá en este caso ya le haría falta eso, ¿no? Pero vamos, lo que se suele hacer es generalmente turnos de mañana, tarde y noche, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos, nos ponemos un poco a disposición de quien dirige lo que es la emergencia, que puede ser de Cruz Roja o no. Y también a disposición de las personas que en esos momentos están pasando, efectivamente, pues uno de los mayores tragos de su vida, posiblemente. Los primeros momentos que hay es cuando empiezas a afiliar a la gente, qué recursos se necesitan y las necesidades. Que precisamente la labor más dura es el primer equipo que va a una emergencia, en este caso. ¿Y de qué forma? Tiene que coordinar todo, claro. ¿Y de qué forma se habla con las víctimas? ¿De qué forma se les intenta ayudar? ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Hay que estar allí o hay que incitarles para que confíen en aquella persona en la Cruz Roja que se ha trasladado? Hombre, en principio tú te acercas allí y estás para lo que necesiten, ¿no? Te presentas y no hace falta tampoco nada incitar, porque aunque aparentemente no demuestras de que se están a lo mejor escuchando o oyendo por la cantidad de sufrimiento que puedan tener en ese momento, sí que después cuando termina la intervención inesperadamente te lo agradecen, ¿no? O sea, de que de alguna manera se han enterado que has estado allí para algo. Porque me imagino que la situación de bloqueo, ¿no?, de esas personas en un primer momento es absoluta, es total. Bloqueo, una sensación embotamiento, de introversión y a lo mejor no querer contar demasiadas cosas ni hablar con la gente. Hay muchas situaciones diferentes, claro, incluso en la misma persona. Es como una montaña rusa emocional, porque si todos nos ponemos en esa situación, todos hemos perdido a algún ser querido en algún momento, pero cuando se produce una situación así, todo lo que lo rodea dificulta ese paso a iniciar tu duelo de una manera tranquila. Tranquila me refiero porque hay múltiples víctimas, porque hay mucha información no solo de los medios, sino de todo el mundo. Todo el mundo se ha enterado, todo el mundo opina, todo el entorno próximo a las personas. Entonces, eso en muchas ocasiones dificulta un proceso habitual de duelo. Por ejemplo, nosotros, el equipo de Zaragoza, cuando llegamos al dispositivo de Barcelona ya habían pasado 3 días. Entonces, sí que había mucha gente en ese momento que tú dices, ¿no?, un poco embotados, no poder pensar, no poder decidir, pero también mucha gente muy cansada ya físicamente, ya llevaban 3 días fuera de casa, otra gente muy enfadada. Es algo también propio, ¿no?, en una situación de duelo, ¿no? Te sale la rabia, te sale el enfado, pues en muchos momentos algunos picos de agresividad que también había que controlar y había que explicar, porque eso es una situación normal, no es anormal que pase eso. Lo que es anormal es el hecho que se ha producido, pero una respuesta emocional diversa y divergente en la misma persona no es
algo extraño. Y eso sí que hay que explicarlo a las familias, que entiendan que van a pasar por situaciones emocionales diferentes y que va a ser largo el periodo de duelo. Claro, porque se está actuando en ese momento concreto, pero sí. ¿Qué pasa después? Una vez que comienza el duelo, ¿cómo se puede gestionar las emociones de esas personas? Yo no sé si existe algún tipo de seguimiento, no sé si por parte de Cruz Roja o por otro tipo de a todo el mundo, cuando los dispositivos, es que claro, nosotros intervenimos en los primeros momentos, entonces a todo el mundo se le da la información de cómo, si es necesario, sí que se les dan pautas de cosas que tienen que observar, que después pueden ser, pueden estar en riesgo. ¿Vale? Porque en esos primeros momentos, como hablamos, todas esas emociones son respuestas normales a una situación anormal. Entonces, a la larga sí que se les dan pistas de qué es lo que tienen que observar en miembros de su familia o en ellos mismos para pedir una ayuda. En Aragón, siempre que hacemos una intervención, derivamos o a salud mental o a los servicios sociales de atención primaria, y siempre a disposición el teléfono de Cruz Roja para dar esta información. O sea, luego no es que nosotros hagamos un seguimiento, lo hace las unidades, que lo que te digo, en Aragón es atención primaria. Fernando Juan, ¿en qué situaciones ha actuado también dentro de la comunidad autónoma? Pues dentro de la comunidad autónoma, bueno, el accidente de helicóptero el del 2011, que fue creo en marzo, 19 y 20. En la provincia de Teruel. En Teruel y en Andorra, que hubo un seguimiento con los familiares para el entierro, etcétera, etcétera. Porque fue masivo, era una persona muy conocida y bueno, había muchísima gente ahí. ¿Y qué material utilizan? Porque me han dicho que tienen una maleta que está ya protocolizada y que en el interior de esa maleta uno se puede encontrar casi cualquier cosa que esos familiares de las víctimas puedan necesitar, ¿no? Más allá del apoyo emocional, del apoyo psicológico, de evitar riesgos psicosociales. Sí, mira, en principio hay material de oficina, ¿no? Pues, que se necesitan libretas, bolígrafos, papel. Después hay como bastantes juguetes, muñecos, pues para hacer posiblemente una guardería, que en algunos casos es necesaria, ¿no? Y después material de repuesto, unas mochilas de intervención, que son una cosa pequeñita, que se suele llevar pues una manta, agua, algo para hacer café, algo para comer, por si acaso hay alguna necesidad puntual. Después hay un maletín específico con un ordenador, una impresora y después un botiquín, por si fuera necesario, que generalmente está medicalizado. Pero seguramente lo más importante de todo es el acompañamiento, ¿no? Y el auxilio humano que se puede dar a esas personas. El apoyo humano a partir de la formación. Es un equipo que afortunadamente interviene pocas veces, pero la formación es continua y prácticamente mensual. A pesar de que, lo que digo, mejor que nosotros no intervengamos, ¿no? Porque eso es señal de que no ha pasado nada, claro. ¿Cuál es el recuerdo más duro que tiene de haber intervenido en una situación de emergencia? Yo creo que cuando ves a alguna persona con la desesperanza de no poder hacer nada para recuperar a su familiar, hasta que esa situación, hasta que pueda aprender a vivir con esa pérdida, yo creo que es lo más duro que vemos, esa ¿no? desesperanza, ¿qué se puede hacer? Estar y informar a la familia de cómo tienen que estar con esa situación. Explicarle a la persona pues que no es fácil y que va a pasar tiempo hasta que pueda vivir con ese dolor. Le preguntaba por una experiencia personal, también se lo preguntó a Fernando. ¿Cuál es la experiencia personal más dura que pueda recordar dentro de las unidades de emergencia? Fuera de la comunidad autónoma, una en Hispaner, en el centro de Hispaner. Pues era una persona que le habían comunicado que su hija, era pequeñita, su hija había fallecido. Y deambulaba un poco en el hotel, pues un poco como perdida, ¿no? Y llamándola. Yo creo que en esos momentos estaba ya la persona en shock y sí que te das cuenta un poco de la atmósfera de sufrimiento que hay. Y en ese momento hablar con él, ¿no? Con esa persona. En principio sí. Lo que pasa es que a veces es bastante difícil poder hablar. Si no se puede, puedes tranquilizarla, etcétera, hacerla volver, pero vamos, es complicado. Después de este tipo de catástrofes, María Eugenia, ¿qué tipo de riesgos psicosociales pueden existir de cara al futuro? En las víctimas, en los familiares. En los familiares, porque una cosa es el momento, luego es pasar el duelo, pero da la sensación de que hay cosas que nunca se quitan de la cabeza, ¿no? Como te decía, lo lógico en todo el mundo tenemos una capacidad de resiliencia que nos hace superar estas situaciones. Sí que parte de nuestro trabajo es detectar
qué posibilidades hay de que haya alguna situación que al final sea alguna patología. Por ejemplo, personas que ya tienen una patología previa, que un hecho vital de estas dimensiones lo puede complicar. Una patología a nivel emocional, por ejemplo una depresión mayor, o alguna persona con alguna enfermedad mental o con alguna enfermedad física. Luego, sí que hacemos mucho trabajo también en comunicar las noticias de la manera adecuada a colectivos vulnerables dentro de las familias. Por ejemplo, personas mayores o a los niños, ¿no? Culturalmente a los niños se les aparta mucho del duelo y eso no les ayuda. Siempre pensamos que en las familias que mantener esa entereza, ¿no?, de que me vean bien, les va a ayudar a los demás o va a hacer que mi familia esté mejor. Eso no es así. Es mejor que todos, en la medida de cada uno de sus posibilidades y de su propia personalidad, que pueda expresar como pueda y como quiera y con quien quiera esa situación emocional. La contención no nos ayuda a nadie. Entonces, sí que por eso te decía antes que es importante detectar en las familias dónde puede haber ciertos riesgos, para que ellos luego puedan mantener un seguimiento si es necesario o contactar a nivel de salud mental. Claro, decía contar con el mayor cuidado y adaptándose un poco a la personalidad, pero en muchas ocasiones no se llega a tiempo, ¿no? Porque esa información ya les ha llegado por otras vías. Tampoco están en una situación aislada. Claro, lo que hacemos es intentar, de la manera que en ese momento, según cómo esté la persona, que pueda asumir esa noticia en su vida. Porque el dolor es inevitable y el dolor en un duelo todos lo tenemos que pasar. Yo sé que es muy complicado plantearnos, o sea, nadie nos planteamos que la gente esté estupenda. No es una situación, tienen que pasar el dolor, tienen que pasar. Por eso es importante informar y por eso todos tenemos que aprender de cómo llevar un duelo. El que lleva mejor el duelo es el que pasa las etapas como las tiene que pasar, sin que eso se complique en un duelo patológico. Pero el dolor y el sufrimiento es inevitable. Fernando Juan, posiblemente sea una de las facetas menos conocidas de Cruz Roja, pero que también son fundamentales, ¿no? Como decíamos al principio, se ha evidenciado, por ejemplo, en la catástrofe aérea. Sí, evidentemente. Siempre hay una etapa, ¿no?, que es menos conocida que otras en ese aspecto. Pues hemos querido conocer algo más en cómo funciona y cómo trabajan los equipos de respuesta inmediata en emergencias, en este caso de apoyo psicosocial de la Cruz Roja y con sede en Zaragoza. María Eugenia Trujillo, muchas gracias por habernos acompañado. Buenos días. Fernando Juan, muchas gracias.